Sexta parte de No te soporto. Capítulo 50. Destino Londres. Los días en Chiang Mai habían pasado como un susurro cálido. Rebecca había logrado algo que, en silencio, Sarocha siempre temió imposible: encajar con su familia como si llevara años siendo parte de ella. La madre de Sarocha la trataba como a una hija más. Su padre le hacía bromas torpes que la hacían reír. Pero todo viaje tiene su segundo capítulo, y ahora venía el más intimidante para Sarocha: Inglaterra. La familia Armstrong. Era su primera vez saliendo del país. Su primera vez enfrentándose a los padres de su novia. Su primera vez cruzando un océano para adentrarse en un mundo completamente distinto. La mañana de la despedida amaneció tibia y olorosa a arroz, jazmín y especias fritas. La madre de Sarocha se levantó antes que todos para preparar una comida especial, para que viajen con el estómago y el corazón llenos, dijo con una sonrisa que se quebraba en orgullo. La mesa estaba repleta: khao soi, som tam, pollo frito con hierbas, frutas frescas y té helado dulce. Rebecca lo miraba todo con los ojos brillantes, como si cada plato fuera un tesoro recién descubierto. Tu mamá cocina como los dioses, susurró mientras se servía. Me malcría más que tú. Imposible, respondió Sarocha, dándole un codazo suave. Nam, que estaba con ellas, reía mientras enviaba fotos a su madre diciendo que no podía competir con la cocina de la tía. El padre de Sarocha, serio pero cariñoso, se acercó cuando terminaron de comer. Puso una mano sobre el hombro de su hija. Ella se tensó un segundo, como siempre que él se ponía solemne. «Cuidarás de Rebecca». «¿Cierto?», preguntó él en tono grave. Rebecca se quedó helada, sorprendida por el giro inesperado. Sarocha levantó la mirada y asintió con convicción. «Siempre». El padre sonrió apenas satisfecho. Luego miró a Rebecca y le dijo: «¿Y tú cuidas a mi niña, por favor?». Rebecca asintió con un nudo en la garganta. «Lo haré». La madre de Sarocha abrazó a ambas. A Sarocha le besó la frente. A Rebecca le tomó las manos. «Vuelvan cuando quieran. Esta es su casa». Rebecca no pudo evitar emocionarse. Nunca pensó que tan rápido podría sentir algo así fuera de Inglaterra. Camino al aeropuerto, Sarocha no dejaba de mover la pierna nerviosa. Rebecca se lo notó de inmediato. «Amor», preguntó rozándole la mano. «¿Estás bien?». Un poco ansiosa admitió, mirando por la ventana. «Nunca he salido del país y conocer a tus padres». Rebecca sonrió entre enternecida y orgullosa. «Van a amarte, te lo prometo». «Eso dices porque me amas tú», susurró Sarocha, escondiéndose en su hombro. «Y porque te conozco», respondió Rebecca, dándole un beso en la sien. «¿Sabes qué dijo mi mamá cuando le conté que irías conmigo? Estoy ansiosa por conocer a la chica que hace reír a Rebecca aun cuando está cansada». Sarocha abrió los ojos, sorprendida. Rebecca rió. «Están felices por nosotras. Y además, se acercó a su oído, no van a morderte. Eso espero». En el aeropuerto, Nam las abrazó fuerte antes de despedirse. «Mándame fotos. Todas. Y tráiganme chocolates raros», insistió. «Lo haremos», prometió Rebecca. Cuando finalmente subieron al avión, las manos de Sarocha estaban heladas. Rebecca las tomó entre las suyas, calentándolas. «Es solo un vuelo», susurró. «Es más que eso», respondió Sarocha, mirándola a los ojos. «Es seguir construyendo nuestra vida». Rebecca sintió la frase directo en el pecho y no pudo evitar besarla, suave, tranquila. «Entonces, vamos a construirla juntas». Y mientras el avión despegaba, dejando atrás Chiang Mai y acercándolas a un nuevo mundo, Sarocha apoyó la cabeza en el hombro de Rebecca, respirando hondo. Aterrizaban no solo en otro país, aterrizaban en un nuevo capítulo de sus vidas. Capítulo 51. Las primeras impresiones. El avión tocó tierra entre una llovizna fina y un cielo plomizo que parecía sacado de una película. Para Sarocha, acostumbrada al calor húmedo de Tailandia, la brisa fría del aeropuerto de Heathrow fue un golpe suave pero sorprendente. Se detuvo un segundo frente a la puerta de desembarque, respiró hondo y sintió que el corazón le latía demasiado rápido. Era su primer viaje fuera del país, su primera vez en Europa, su primera vez conociendo a la familia de la mujer que amaba. Rebecca, acostumbrada al clima, tomó su mano con naturalidad. «Lista»,
susurró apretándole los dedos. No, pero contigo. Sí, respondió Sarocha con una sonrisa temblorosa. El trayecto por las extensas pasarelas del aeropuerto se sintió eterno para Sarocha, como si cada paso la acercara a una especie de examen invisible. Rebeca, en cambio, caminaba tranquila, con esa elegancia un poco juguetona que la caracterizaba, jalando su maleta como si estuviera paseando por un centro comercial en Bangkok. Cuando llegaron a la zona de llegada, la vio, una mujer rubia, elegante, de ojos azules intensos, parada junto a un hombre alto de cabello castaño y rostro serio. Los padres de Rebeca. Mi mamá, mi papá, murmuró Rebeca con una sonrisa llena de cariño. El estómago de Sarocha dio un vuelco. La madre de Rebeca fue la primera en acercarse. Sonreía amplia, cálida, rodeando a su hija entre los brazos, besándola en las mejillas, evaluándola como solo una madre hace cuando una hija ha estado lejos demasiado tiempo. Rebeca, mi amor, estás hermosa como siempre. Mamá, dijo Rebeca entre risas, dejando que la apretara. Luego los ojos de la mujer se posaron en Sarocha, y Sarocha sintió que el mundo entero se detenía. Había practicado modales, había prometido no temblar. Pero cuando la madre de Rebeca abrió los brazos hacia ella, todo se derrumbó. Tú debes ser Sarocha, dijo la mujer, casi emocionada. Rebeca me habló tanto de ti. Y antes de que Sarocha pudiera inclinarse o saludar torpemente, la abrazó. Un abrazo apretado, cariñoso, inesperado. Sarocha se congeló un segundo. Después, despacio, dejó que sus brazos rodearan a la mujer. Rebeca las miraba con una ternura orgullosa, como quien observa el último pedazo de un rompecabezas encajar. Bienvenida a Londres, cariño, añadió la madre, separándose apenas. Estamos felices de que estés aquí. El padre se acercó después, más sobrio pero igualmente cordial. Le dio la mano con fuerza, pero con expresión amable. Un gusto conocerte, Sarocha. Viajar tan lejos no debe haber sido fácil. Gracias, señora, atinó a decir ella. El padre sonrió. De nada, pequeña. El auto familiar avanzó por las calles húmedas de Londres. Los ventanales mostraban edificios antiguos, ladrillos rojizos, parques que se estiraban como postales vivas. Sarocha iba pegada al vidrio, fascinada por cada detalle. Los buses de 2 pisos, la niebla suave, las bicicletas resbalando entre el tráfico. Rebeca la observaba de perfil, enamorada. ¿Te gusta?, preguntó en voz baja. Es enorme, susurró Sarocha, apretando su mano. Y hermoso. Y frío. Y no sé si soy real ahora mismo. Rebeca rió bajito y apoyó la cabeza en su hombro. Eres real. Y estás conmigo. Eso es lo que importa. La madre de Rebeca, desde el asiento delantero, las miró por el espejo retrovisor. Sonreía con una mezcla de curiosidad y ternura. El padre manejaba, serio, pero cada tanto lanzaba una mirada breve a su hija y a la joven que estaba a su lado. Cuando llegaron a la casa, una hermosa propiedad de estilo inglés con ventanas blancas y un jardín perfectamente cuidado, Sarocha sintió el vértigo regresar. Era un mundo nuevo, un universo distinto al suyo, y temió solo por un instante no encajar. Rebeca lo notó de inmediato. Ey, dijo tomándole la cara entre las manos. Si supieras lo feliz que están de conocerte. No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú. Es que tú vienes de aquí, susurró Sarocha. Y tú eres la persona que amo, la interrumpió Rebeca con firmeza. Y eso es suficiente para mí, y para ellos. Sarocha respiró hondo y asintió. Entraron juntas. La casa olía a té, madera y flores frescas. En el salón había fotos de Rebeca pequeña, libros en estantes interminables y una chimenea encendida pese a ser verano. Sarocha sintió un calor en el pecho. No de la chimenea, de pertenencia. Era la primera vez que se veía a sí misma, imaginando un futuro tan lejos del suyo, tan grande, tan posible. Y mientras Rebeca la guiaba por la casa, presentándole cada rincón, sosteniéndole la mano, contándole historias, Sarocha comprendió algo que nunca había dicho en voz alta. Estaba formando una vida con ella, y en ese instante, en esa casa, bajo ese cielo gris, se sintió más segura que nunca. Capítulo 52. Un hogar que las acoge. La semana avanzó más rápido de lo que Sarocha esperaba. Entre los paseos por la ciudad,
el aire frío que a veces le calaba los huesos y las tardes en que Rebeca la llevaba de la mano por cada rincón que había marcado su adolescencia. La casa Armstrong dejó de parecer un lugar ajeno. Se volvió un escenario cálido, lleno de detalles que, poco a poco, empezaban a incluirla también a ella. Pero esa noche era distinta. Era la primera cena formal, un rito silencioso dentro de la familia Armstrong. Una manera elegante de decir: queremos conocerte de verdad. Sarocha bajó las escaleras tomada de la mano de Rebeca, con los nervios paralizándole el estómago. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, que Rebeca había escogido para ella. «Te ves preciosa», susurró Rebeca, mientras ajustaba un mechón detrás de su oreja. «Tú lo dices porque me amas», respondió Sarocha intentando sonar divertida, aunque su voz tembló. Rebeca negó sonriendo. «Lo digo porque es verdad. Y porque quiero que mi familia vea lo increíble que eres». Sarocha suspiró, dejando que la calidez de esas palabras la sostuviera. La mesa estaba impecable, iluminada por velas altas y cálidas. El padre de Rebeca se levantó para saludarlas. Su madre le sonrió con una ternura que a Sarocha la desarmó. «Bienvenida, cariño», dijo la madre de Rebeca, envolviéndola en un abrazo suave, sin obligación, sin presión, solo cariño. Y sorprendentemente, Sarocha no se sintió como una invitada, sino como alguien que quizá sí pertenecía. Durante la cena, las conversaciones fluyeron con una naturalidad que sorprendió a Sarocha. No había silencios incómodos, ni miradas inquisidoras. Al contrario, había curiosidad sincera, preguntas que buscaban conocerla, no examinarla. El padre de Rebeca le preguntó por su carrera en Derecho. La madre se interesó por su familia y por Chiang Mai, y ambos escuchaban con atención, asintiendo, sonriendo, como si la aceptaran sin condiciones. Rebeca se acomodó discretamente más cerca de ella, rozándole la mano bajo la mesa. Ese contacto le daba fuerza. «Ella es brillante», dijo Rebeca en un momento, orgullosa como nunca. «Tiene un futuro enorme por delante, y yo estoy enamorada de cada parte de ella». Sarocha bajó la cabeza, roja como un tomate. «Rebeca», susurró avergonzada. Los padres rieron con suavidad, enternecidos. «Es la primera vez que vemos a Rebeca tan centrada», comentó su madre, mirándolas con cariño. «Siempre ha sido intensa, pero ahora está enfocada, seria, responsable y feliz», agregó su padre. Rebeca sonrió, apretando la mano de Sarocha. «Es que estoy con la persona correcta», dijo sin dudar un segundo. Hubo un silencio dulce, cargado de significado. Y entonces, como si la conversación la hubiese empujado desde dentro, Rebeca habló sin pensarlo demasiado. «Yo quiero algo serio con ella. Y algún día, cuando terminemos la universidad, cuando estemos listas, quiero casarme con Sarocha. Quiero formar una familia con ella, tener muchos hijos, una casa grande, el tipo de vida que mis padres tuvieron, pero con ella». La copa que Sarocha llevaba a los labios se detuvo a mitad de camino. El corazón se le disparó. La madre de Rebeca abrió los ojos, pero no por sorpresa negativa, sino por emoción. «¿De verdad?», preguntó con un brillo especial. «Completamente», respondió Rebeca, sin apartar los ojos de Sarocha. El padre sonrió orgulloso. «Pues nos encantará estar ahí cuando llegue ese día». Sarocha no pudo evitarlo. Se llevó una mano a la boca, acalorada, feliz, abrumada. Rebeca la miró con ternura absoluta. «¿Estás bien?», le susurró. «Es que», Sarocha respiró hondo. «Dijiste casarnos, hijos», y bajó la mirada, tímida, con las mejillas ardiendo. «Nunca pensé que alguien hablaría así de un futuro conmigo». Rebeca le tomó la mano nuevamente, como si fuera un ancla. «Yo sí. Yo lo pienso cada día». Los padres de Rebeca intercambiaron una mirada silenciosa cargada de satisfacción. La mesa se llenó de un afecto cálido, de esas certezas que se sienten en el pecho más que en las palabras. Esa noche, cuando subieron a la habitación, Sarocha estaba callada. Rebeca la abrazó por la espalda, apoyando el mentón en su hombro. «¿Piensas que me estoy adelantándome demasiado?», preguntó con suavidad. «No», susurró Sarocha. «Pienso que es un sueño». Rebeca la giró suavemente y la tomó del rostro. «Mi amor, no quiero a nadie más. Eres tú. Y si el mundo fuera a acabarse mañana, aún así seguiría eligiéndote». Las palabras la derritieron.
Sarocha se dejó caer en sus brazos, refugiada, con un corazón que latía más fuerte que nunca. Yo también te elegiría a ti, dijo, abrazándola con fuerza. Cada día. Todos los días. Y esa noche, entre risas, confesiones susurradas, y el silencio cálido de Londres cayendo sobre la ventana, Sarocha durmió por primera vez, sintiéndose parte de una familia que algún día podría ser también la suya. Capítulo 53. De vuelta a Bangkok, nuevas raíces. Los días pasaron demasiado rápido para Rebecca y Sarocha. Los padres de Rebecca las acompañaron al aeropuerto, prometiendo volver a verse pronto. El calor húmedo de Bangkok las recibió como una bofetada dulce cuando salieron del aeropuerto. Después de 2 semanas de viaje, primero Chiang Mai, luego Londres, volver a casa se sentía extraño pero también reconfortante. Habían crecido, cambiado, y algo entre ellas se había afirmado de manera tan natural que parecía que habían pasado años, no días. Rebecca tomó la mano de Sarocha en el taxi, entrelazando los dedos con una suavidad que solo usaba cuando estaba nerviosa. Sarocha lo notó. ¿Qué te pasa?, preguntó con una sonrisa cansada, apoyando la cabeza en el hombro de su novia. Quiero mostrarte algo antes de ir a la residencia, respondió Rebecca, besándole la frente. No te asustes. ¿Por qué me asustaría? Rebecca rió, pero no respondió. El taxi avanzó por calles familiares, hasta que, de pronto, se detuvo frente a un edificio moderno, de vidrio y líneas limpias, muy distinto al entorno caótico del barrio universitario. Sarocha frunció el ceño. Rebecca, ¿qué es esto? Ven, dijo ella simplemente. Subieron al piso 17. Rebecca abrió una puerta blanca, y la luz del atardecer bañó un departamento amplio, perfectamente decorado, con ventanales enormes que dejaban ver la ciudad como un mapa de luces. Sarocha se quedó quieta. No procesaba. Era demasiado grande, demasiado bonito, demasiado caro. Rebecca. ¿Qué es esto? La chica respiró hondo, como si llevara meses esperando ese momento. Mi papá me lo regaló a comienzos del semestre. Quería que tuviera un lugar mío en Bangkok por mis campañas, mis viajes, mis horarios. Pero no me mudé. Sarocha se giró hacia ella desconcertada. ¿Por qué no te mudaste? Rebecca se acercó con esos ojos que siempre parecían verla por dentro. Porque habría significado alejarme de ti, respondió sin dudar. Y desde que te conocí, lo único que he querido es estar cerca. No quería poner una pared, ni una distancia, ni una puerta más entre nosotras. Sarocha sintió algo en el pecho que casi dolió. Un calor profundo, antiguo, como si todo su cuerpo entendiera que ese era un punto de inflexión. Rebecca tomó sus manos. Quiero que vivamos juntas aquí, dijo. No más residencia, no más horarios establecidos, no más molestarte con la luz por las noches. Este puede ser nuestro lugar, nuestro hogar. Solo tú y yo. El silencio se hizo largo. La ciudad rugía allá abajo, pero en ese piso alto solo existían ellas dos. Conmigo, susurró Sarocha, todavía incrédula. Contigo, repitió Rebecca. Si tú quieres, claro. Entonces Sarocha caminó hasta el centro del departamento. Lo miró despacio. La cocina luminosa, la habitación amplia, el pequeño balcón perfecto para estudiar o ver películas en el suelo. Pero lo que más miró fue a Rebecca, temblando un poco, con un pudor infantil que la hacía irresistible. Y entonces lo supo. No tenía sentido negarlo. Rebecca Armstrong, dijo acercándose. Claro que quiero vivir aquí contigo. Rebecca sonrió con tanto alivio que casi se le caen las lágrimas. La abrazó con fuerza, levantándola del suelo mientras Sarocha reía contra su cuello. Además, añadió Sarocha con una sonrisa traviesa, quedamos a solo 15 minutos de la Facultad de Derecho. No tendremos que madrugar demasiado. Rebecca la apretó más. Te prometo que voy a despertarte con besos todos los días. Sarocha la miró con una ternura nueva, madurada por el viaje, por las familias, por las promesas que empezaban a construirse sin miedo. Entonces, dijo tomando aire, empecemos nuestro hogar. Nuestro hogar, repitió Rebecca, como quien nombra un sueño por primera vez en voz alta. Y esa noche, entre maletas aún cerradas y risas que llenaron el departamento, dieron el primer paso de una vida juntas. Un espacio nuevo, un futuro que ya no era un algún día, sino una hora.
Capítulo 54. El regreso a clases. El primer día de clases después de las vacaciones tenía ese aroma inconfundible a reinicio. Pasillos demasiado iluminados, estudiantes con energías renovadas, el ruido familiar de cuadernos nuevos y conversaciones atropelladas. Para muchos era solo otro comienzo de semestre. Para Sarocha y Rebeca, era una nueva etapa. Habían salido del departamento tomadas de la mano, medio dormidas, todavía riéndose por la pelea absurda que habían tenido esa mañana, sobre quién usó la última toalla limpia. Pero apenas llegaron a la facultad, algo cambió. Sarocha sintió como el corazón le latía más fuerte. La universidad siempre había sido su terreno seguro, su burbuja, y ahora regresaba a ella distinta. Más adulta, más acompañada, más vista. Rebeca lo notó al instante y le apretó suavemente la mano. «Hey», susurró inclinándose hacia ella. «Si te sientes abrumada me dices. Pero recuerda, aquí nadie te va a mirar mal. Y si lo hacen, me los como». Sarocha rió bajito. «No quiero que te comas a nadie, gracias». Apenas cruzaron el patio central, escucharon un grito emocionado. Mis bebés volvieron. Nam corrió directamente hacia ellas y abrazó a Sarocha como si no la hubiera visto en años. Kat llegó segundos después, chocando cabezas con Nam por la emoción, lo que provocó risas inmediatas. «Te extrañamos demasiado», dijo Kat, plantándole un beso en la mejilla a Sarocha. «Y a ti también, reina de Instagram», añadió mirando a Rebeca con un guiño. Rebeca se rió. «Yo también las extrañé, locas». La energía del grupo se sintió tan cálida, tan familiar, que Sarocha sintió como el último resto de ansiedad se le disolvía en el pecho. Unos pasos más atrás apareció Faye, sonriendo con naturalidad, y justo después Eng, que levantó la mano en un saludo tímido. «Hola», dijo Sarocha, con un tono amable y sincero. «Hola», respondió Eng, devolviéndole una sonrisa tranquila. Esta vez sin tensión, sin heridas frescas. Solo un aprecio silencioso que todavía estaba sanando, pero que ya no dolía. Rebeca se acercó a Faye y la abrazó fuerte. Apenas se soltaron, comenzaron las bromas. «Esa cara es de enamorada hasta las orejas». Sarocha se ruborizó de inmediato. «Cállate». «No, en serio», añadió Faye acercándose. «Lo que tienen, se nota. Y se siente bonito». La sinceridad de esas palabras, sobre todo viniendo de Faye, la conmovió. «Gracias», murmuró. El resto de la mañana fue un carrusel de risas, chismes, fotos grupales y promesas de estudiar todos juntos para no repetir los errores del semestre anterior. La universidad parecía más viva, más cálida, más suya que nunca. Y aunque había miradas curiosas, también había respeto. Compañeros que la saludaban con cariño, profesores que preguntaban por el viaje. Todo fluía con una naturalidad que meses atrás habría parecido imposible. Cuando finalmente sonó la campana para la última clase, Rebeca regresó al lado de Sarocha, entrelazando sus dedos como si fuera lo más natural del mundo. «¿Lista para nuestra última clase, antes de volver a casa?», preguntó con una sonrisa que hacía imposible no sonreír también. «Lista», respondió Sarocha, apoyando su cabeza en su hombro por un segundo. «Creo que esta será una buena etapa». Rebeca le besó la sien. «Va a ser perfecta. Estamos juntas». Y con el corazón lleno, rodeadas de amigos y con el mundo observándolas sin importarles demasiado, cruzaron el campus como lo que ya eran. Un equipo, un hogar y una historia que recién comenzaba a tomar forma. Capítulo 55. Una vida juntas. El primer mes viviendo juntas pasó como un sueño, aunque ninguna de las dos lo admitiría tan abiertamente. Para Rebeca, despertar cada mañana con Sarocha en su pecho era una confirmación silenciosa de que había tomado la mejor decisión de su vida. Para Sarocha, llegar del campus, dejar la mochila en el piso, oler el perfume de Rebeca en cada rincón y saber que ese era su hogar, llenaba sus días de una estabilidad que nunca imaginó. Pero no faltaron los detalles que acompañan toda convivencia. Sarocha era extremadamente ordenada. El escritorio, los libros, la ropa, todo tenía un lugar específico, casi marcado con líneas invisibles. Rebeca, en cambio, tenía una teoría extraña. Si lo necesito, aparecerá, lo que significaba que a veces su maquillaje convivía alegremente con los apuntes de derecho y una polera perdida de Sarocha. «Beca»,
dijo una tarde con una ceja levantada. ¿Por qué tu delineador está en el refrigerador? Era para que no se derritiera, respondió ella, seria por 2 segundos antes de soltar una carcajada. Sarocha intentó mantenerse molesta, pero Rebeca terminó abrazándola por detrás, besándole el cuello y la discusión se disolvió como siempre. Entre risas y un beso que dejaba cualquier argumento sin sentido. Durante esa semana, la rutina universitaria volvió a su intensidad habitual. Exámenes parciales, trabajos en grupo, presentaciones, y aún así lograban encontrarse en pequeños momentos que se volvían gigantes. Un café rápido entre clases, un almuerzo improvisado en el pasto, mensajes larguísimos cuando estaban en salas diferentes, una siesta abrazadas antes de estudiar. Nam y Kat disfrutaban verlas tan estables. Aunque todavía se veía un poco incómodo a ratos, había vuelto a su humor habitual, incluso bromista, lo que alivió a Sarocha más de lo que quería admitir. «Estás brillando, amiga», le dijo Nam una tarde mientras caminaban al salón. «Vives lejos de tu familia, tienes universidad, pareja, casa, y aún así nunca pareces cansada, solo irradias felicidad». «Es que», Sarocha bajó la mirada. «Tímida Rebeca me hace sentir segura. Creo que nunca había tenido eso». Nam la abrazó fuerte. «Entonces cuídala. Y déjala que te cuide también». Esa noche, mientras Rebeca terminaba de editar una colaboración para redes, Sarocha salió de la ducha con una toalla en la cabeza y otra en el cuerpo. Se sentó a su lado en la cama, observándola trabajar, dejando que la admiración le suavizara el rostro. «¿Cuándo duermes tú?», preguntó en voz baja. «En un ratito, amor. Solo ajusto esto y listo». Sarocha ladeó la cabeza, algo molesta. «Me dijiste lo mismo hace una hora». Rebeca se giró y la tomó del mentón. «¿Qué pasa?», preguntó suave. Y ahí salió sin filtro, con esa honestidad torpe pero llena de amor que la caracterizaba. «Es que no duermo bien si no estás abrazándome». Rebeca se quedó inmóvil un segundo, y luego sonrió con una ternura que derritió cualquier resto de tensión. «Eso es lo más adorable que me has dicho en la vida», murmuró, apagando el computador sin pensarlo 2 veces. Se metió bajo las sábanas y abrió los brazos invitándola. «Ven, ya terminé. Ahora duermo contigo». Sarocha se acurrucó en su pecho, respirando profundo, sintiendo esa paz que solo existía ahí, en ese abrazo. «Becca. Gracias. ¿Por qué? Por hacer que todo esto se sienta fácil». Rebeca le besó la frente. «Es fácil porque lo hacemos juntas». Sarocha sonrió contra su piel, sintiendo que ese era apenas el comienzo del hogar que estaban construyendo. El comienzo real de su vida compartida. Capítulo 56. Conflicto, celos. El semestre avanzaba rápido, y con él la rutina que ambas ya conocían. Clases, trabajos, práctica en la biblioteca, cafés cortos entre bloques, risas con Nam y Kat, y las manos siempre entrelazadas cuando nadie miraba demasiado. Si algo le gustaba a Sarocha de esa nueva etapa, era esa sensación cálida. Rebeca era suya, y ella de Rebeca. Lo sentía en cada mirada cómplice, cada abrazo inesperado, cada princesa dicho al oído. Pero esa tranquilidad no duró mucho. La primera vez que vio a Irin, Sarocha pensó que era una estudiante curiosa más. Tímida, de primer año, siempre con el uniforme perfectamente acomodado. La segunda vez, notó que miraba demasiado a Rebeca. La tercera ya no fue casualidad. Irin apareció fuera de la biblioteca, justo cuando Rebeca se reía con Nam de algo que había ocurrido en clase. «Rebeca, hola», dijo ella con un tono meloso, casi ensayado. Rebeca levantó la cabeza, amable como siempre. «Hola, Irin. ¿Necesitas algo? Iba a preguntarte si podrías enseñarme a organizar el resumen de Derecho Constitucional. Es que tú eres muy buena tomando apuntes», dijo acercándose más de la cuenta. «Ah, claro, puedo ayudarte», respondió Rebeca, porque esa era su naturaleza. Nunca negarle ayuda a nadie. Pero Sarocha, que estaba a un paso, vio todo. La mirada, el tono, la forma en que Irin inclinó la cabeza, el brillo absurdo en los ojos, y algo en su interior se tensó. Nam lo notó de inmediato. «Oh», susurró. «Está pasando». Rebeca sonrió y se giró hacia su novia para despedirse, pero Sarocha ya tenía el ceño fruncido. «Becca, ¿vienes?», dijo con una voz demasiado suave para el enojo que contenía.
Rebeca parpadeó. Sí, princesa, ya voy. Irene, nos vemos luego, ¿vale? Pero Irene no captó la indirecta. Si quieres, podemos vernos ahora, insistió. Y ahí Sarocha explotó. No de manera dramática. No con gritos. Sino con ese tipo de silencio que dice demasiado. Se acercó un paso, interponiéndose entre Rebeca e Irene. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. No puede ahora, dijo con firmeza. Tiene planes conmigo. Irene abrió la boca para replicar, pero Rebeca intervino rápido. Lo dejamos para mañana, sí. Hoy estaré ocupada. Oh, claro, murmuró Irene, ofendida y dolida como si Rebeca le debiera algo. Cuando se alejó, Nam soltó una carcajada. ¡Ay, Sarocha! Te salió lo territorial. No estoy siendo territorial, refunfuñó. Solo no me gusta cómo la mira. Rebeca se quedó mirándola, sorprendida y divertida. ¿Estás celosa?, preguntó, inclinando el rostro. No mintió. Solo que esa niña exagera. Sarocha, Rebeca tomó su mano, dándole un apretón suave. No ha pasado nada. Tú sabes que no me interesa a nadie más. Pero ella sí está interesada, bufó. Le brillan los ojos cuando te ve. Como si fueras, no sé, un pastel. Nam casi se atraganta riéndose. Bueno, Beca, sí tiene pinta de pastel, agregó. Rebeca la ignoró, acercándose más a su novia. «Ey, mírame». Sarocha levantó los ojos, aún furiosa. «Soy tuya», dijo Rebeca bajito, lo suficiente para que solo ella escuchara. «Y no necesito a nadie más». Sarocha se derritió un poco. Solo un poco. «No me gusta verla pegada a ti», susurró. «Me hace sentir, no sé, como si pudiera perderte». Rebeca la rodeó con los brazos, sin importar que estuvieran en medio del pasillo. «No vas a perderme nunca, ¿me oyes? Y si alguien se acerca demasiado, pues, tú me jalas de vuelta. Puedo hacerlo cada vez. Todas las veces que quieras», sonrió Rebeca, dándole un beso corto en los labios. «Además, me encanta cuando te pones celosa». Nam hizo un escándalo detrás. «Ay, basta, van a derretir la facultad». Pero Sarocha ya no escuchaba. Rebeca estaba en sus brazos, riéndose, apoyada en ella. Y aunque Irene no iba a desaparecer tan fácil, tampoco iba a ganar terreno. Sarocha estaba dispuesta a dejarlo muy claro. Capítulo 57. Eres solo mía. Volvieron caminando a casa. La noche había caído sobre Bangkok con esa mezcla de humedad y luces que parecían temblar sobre el pavimento. Rebeca caminaba en silencio a medio paso detrás de Sarocha, sin atreverse a tomarle la mano, porque podía ver cómo la mandíbula de su novia seguía tensada. Las cosas después de la intromisión de Irene habían mejorado. Sin embargo, cuando estaban saliendo de la universidad, Irene se acercó para despedirse y la abrazó y le besó el cachete. Sarocha no había dicho una sola palabra desde que eso ocurrió. Rebeca había tratado de restarle importancia, pero Sarocha no estaba en modo razonable. Estaba herida. Estaba celosa, y estaba decidida a dejar muy claro que Rebeca no era terreno libre para nadie. El departamento quedaba a 10 minutos caminando, pero ese trayecto se sintió eterno. Rebeca alcanzó a rozarle la espalda suavemente. «Princesa, ¿estás bien?» Sarocha ni siquiera volteó, solo aceleró el paso. Cuando por fin llegaron al edificio y subieron al ascensor en silencio, Rebeca pensó que tal vez lo mejor sería dejarla calmarse. Pero no tuvo tiempo de pensar más. Apenas cerraron la puerta del departamento, Sarocha se dio vuelta de golpe, tomó a Rebeca por la muñeca y la jaló hacia la habitación sin una palabra. Rebeca abrió la boca para decir algo, pero Sarocha la empujó hacia la cama con un movimiento firme, intenso, no violento, pero sí cargado de una tensión que llevaba conteniendo toda la tarde. Rebeca cayó sentada, sorprendida. Sarocha se inclinó sobre ella, respirando agitada, con los ojos oscuros como tormenta. «No me gusta», dijo por fin, con la voz quebrada por la emoción. «No me gusta verla tocándote. No me gusta cómo te mira. No me gusta cómo habla contigo. Como si pudiera tenerte». Rebeca intentó tomarle la mejilla, pero Sarocha atrapó su mano antes, entrelazando los dedos con fuerza. «Sarocha», no la interrumpió con un tono bajo cargado de emociones. «No quiero que ella ni nadie piense que puede acercarse así. No después de todo lo que somos tú y yo».
Rebeca sintió un estremecimiento que no era miedo, sino una mezcla peligrosa de deseo y ternura. Esa intensidad, esa necesidad, ese fuego que solo Sarocha tenía la desarmaba. ¿Y qué somos?, preguntó con un hilo de voz, provocándola suavemente. Sarocha la miró como si esa pregunta hubiese encendido aún más lo que ya ardía en ella. Entonces, acercándose casi hasta rozarle los labios, le susurró: «Tú, eres mía». Rebeca sintió la piel erizarse completa. «Y yo soy tuya», añadió Sarocha, tocándole la cintura, despacio pero firme. «Solo tuya». Antes de que Rebeca pudiera responder, Sarocha la empujó suavemente hacia atrás, haciéndola recostarse por completo en la cama. Se subió sobre ella con seguridad, sosteniéndola por las manos sobre la sábana, fijando su mirada con una mezcla perfecta de celos, amor y deseo reprimido. «Dímelo», ordenó en un susurro ronco. «Dime que eres mía». Rebeca sonrió, atrapada entre la fuerza y la ternura de esa mujer que amaba. «Soy tuya, Saro». La mirada de Sarocha se suavizó apenas, para después incendiarse de nuevo. «Bien», murmuró. «Entonces voy a recordártelo». Y la besó. Un beso intenso, hambriento, lleno de todo lo que había callado en el camino a casa. La rabia, el miedo, la inseguridad, pero también el amor que la desbordaba. Rebeca la recibió sin resistencia, porque esa noche, más que cualquier palabra, Sarocha necesitaba demostrarle lo que sentía. Y Rebeca necesitaba exactamente eso. La habitación se llenó de respiraciones aceleradas, de manos que encontraban piel, de besos que no pedían permiso, solo verdad. Y esa noche, sin dudas, Sarocha se encargó de recordarle a Rebeca exactamente a quién pertenecía. Capítulo 58. Cuando el corazón se calma. La mañana después del estallido de celos, el aire en el departamento tenía un peso distinto. No era tensión, pero sí un silencio lleno de cosas no dichas, como si la emoción de la noche anterior aún flotara entre las sábanas. Rebeca despertó primero. La luz tenue se filtraba por las cortinas, acariciando la habitación. Giró la cabeza y vio a Sarocha abrazada a su cintura, como una niña que tiene miedo a que su juguete favorito desaparezca si deja de tocarlo. El ceño de Sarocha estaba fruncido, incluso dormida, como si algo aún le doliera por dentro. Rebeca le acarició el cabello con la yema de los dedos, muy suave. «Mi amor», susurró, apenas un hilo de voz. Sarocha se movió, abrió los ojos lentamente, primero confundida, luego enfocándose en la mirada cálida de Rebeca. Y entonces, los rasgos se le ablandaron. «¿Dormiste bien?», preguntó con esa voz ronca de las mañanas que siempre desarmaba a Rebeca. «Ajá, aunque tú parecías peleando con un fantasma», bromeó ella, tocándole la mejilla con ternura. Sarocha bajó la mirada de inmediato. Le dolía recordar lo impulsiva que había sido. Ambas se incorporaron en la cama, con las piernas cruzadas, mirándose de frente. No podían evitar el silencio. Era de esos silencios que no se llenan con cualquier frase. Era un silencio que exigía verdad. Sarocha respiró hondo, como si se preparara para saltar desde una altura invisible. «Rebeca, yo sé que ayer me pasé». Sus palabras salieron despacio, pero firmes. «Me puse celosa de una forma horrible. No quiero volver a ser así». Rebeca sintió que el pecho le dolía de cariño. «Mi amor», pero Sarocha levantó una mano, pidiéndole un segundo más para terminar. «Me dio miedo que alguien más se acercara a ti y que sus labios temblaron un poco que yo no fuera suficiente». Rebeca inhaló hondo. Esa frase le tocó algo profundo. Se inclinó hacia adelante y con las dos manos tomó el rostro de Sarocha, obligándola a mirarla directamente. «Sarocha, mírame bien. No existe ninguna posibilidad de que alguien te reemplace». Ninguna. Sus ojos estaban firmes, pero llenos de dulzura. «Tú eres mi novia. Tú eres con quien quiero construir mi vida. Y no quiero que tengas miedo de perderme por algo que no es real». Los ojos de Sarocha brillaron, humedeciéndose apenas. Nadie la había amado de esa manera. Tan directa, tan segura, tan dispuesta a luchar por ella, incluso cuando ella misma dudaba. «Es que cuando Irene se te acerca así», confesó al fin, bajando la voz, «siento que puedo quedarme atrás». Rebeca deslizó los pulgares por sus mejillas, en un gesto dulce, casi maternal. «Tú no vas a quedarte atrás. Yo estoy contigo. Siempre».
Pero también necesito que hablemos las cosas antes de que se acumulen en tu pecho. Sarocha asintió despacio. Luego apoyó la frente contra el pecho de Rebeca, buscando refugio. Perdón, solo te amo demasiado. Rebeca sonrió y la rodeó con los brazos, abrazándola fuerte, firme, como si pudiera contener todo su miedo dentro de ese abrazo. No me pidas perdón por amarme. Solo déjame estar para ti también. Se quedaron así un buen rato, respirando juntas, sincronizadas sin planearlo. El mundo afuera era ruido. Ahí, en esa cama, solo existían ellas dos. Cuando por fin Sarocha levantó la cabeza, su expresión era más suave, más liviana. «Puedo compensarte por lo que pasó», murmuró con una mezcla de timidez y travesura. Rebeca rió bajito. «Ya lo hiciste. Esto es suficiente». Y volvió a abrazarla fuerte, como si fuera imposible cansarse de hacerlo. Pero Sarocha insistió. «Aún así quiero hacer algo lindo por ti. Te quiero llevar a comer. Lo que tú quieras», le tomó la mano con delicadeza. «Donde sea». La mirada de Rebeca se iluminó un poco. «Donde sea». «Donde sea», repitió Sarocha con seguridad. «Entonces quiero waffles», dijo Rebeca sin dudar, con esa sonrisa que siempre volvía suave a Sarocha. Ella se levantó de la cama estirando los brazos, como despertando de una noche larguísima. «Entonces, waffles serán. Pero después quiero abrazos. De los largos, de los fuertes». Rebeca se levantó y la abrazó desde atrás, apoyando la barbilla sobre su hombro. «Te voy a dar todos los que quieras, mi amor. Todos». La tensión de la noche anterior se disipó como una nube que por fin deja ver el cielo. Se cambiaron con calma, riendo por tonterías, intercambiando miradas suaves, esas miradas que solo tienen las parejas que ya han sobrevivido a tormentas. Salieron de la mano hacia la calle. El sol tibio de la mañana les dio en la cara. Sarocha, todavía un poco avergonzada por todo lo que había pasado anoche, se pegó más a Rebeca. Rebeca le dio un beso en la sien sin decir nada. Y en medio del trayecto hacia la cafetería favorita de Rebeca, Sarocha pensó que amar a Rebeca no era perfecto, pero era real. Y valía cada miedo, cada conversación difícil, cada abrazo que calmaba incluso lo que no sabía poner en palabras. Ese día, el amor se sintió más maduro, más profundo, como si estuvieran aprendiendo juntas a querer sin lastimarse. Y eso para Sarocha lo era todo. Capítulo 59. Límites. Los días siguientes fueron una mezcla incómoda entre la normalidad de las clases y la insistencia casi desesperante de Irene. La chica de primer año parecía no entender o no querer entender que Rebeca estaba en una relación, que la mujer que llevaba de la mano todos los días, que la abrazaba sin ocultarse, era su novia. Aún así, Irene insistía. Todo empezó con miradas demasiado largas, luego saludos innecesariamente efusivos, y terminó en pequeños encuentros casuales en los pasillos que ya no tenían nada de casuales. Esa mañana, mientras Sarocha revisaba en su casillero unos apuntes para la clase, escuchó la voz de Irene detrás de ellas. «Rebeca, te dije que hoy tienes un café gratis en la cafetería. Lo conseguí yo. Por si quieres ir conmigo». Rebeca levantó la cabeza, educada pero tensa. Sarocha la miró de reojo, esa sombra de celos regresando a quemarle el estómago. No dijo nada por ahora. «Gracias», contestó Rebeca, firme pero amable, «pero voy a almorzar con mis amigos. Y con mi novia». La palabra cayó como un golpe limpio. Novia, clara, directa, sin espacio para confusiones. Pero Irene pareció no notarlo, o no querer notarlo. «Bueno, si después quieres pasar un ratito, estaré ahí». Sarocha apretó la mandíbula. Nam, desde unos metros atrás, la vio endurecerse y se acercó como quien presiente una tormenta. «¿Todo bien?», preguntó. «Perfecto», respondió Sarocha sin apartar la vista de Irene. Rebeca lo notó de inmediato. Le tocó la mano, la apretó, y la miró como solo ella sabía calmarla. «Ey, mírame». Sarocha lo hizo. Ese contacto visual bastó para que bajara un poco la guardia, aunque por dentro seguía hirviendo. En el pasillo principal, mientras caminaban hacia la siguiente clase, la situación finalmente estalló. Irene apareció nuevamente, bloqueándoles el paso con una sonrisa nerviosa. «Rebeca, ¿puedo hablar contigo un minuto?» «Sola». Sarocha avanzó un paso, lista para responder.
pero Rebeca la adelantó. Había un límite y lo había alcanzado. No, Irin, dijo, esta vez sin suavidad. No puedes hablar conmigo a solas. No es necesario. Irin abrió los ojos con sorpresa. Pero, yo solo quiero conocerte mejor. Eres muy interesante y pensé. Pensaste mal, la cortó Rebeca. Estoy con Sarocha. Estoy enamorada de ella. Y no estoy disponible, ni emocional, ni de ninguna forma. Respeta eso. El pasillo se silenció. No había gritos, no había drama exagerado. Solo la verdad, clara como un golpe sobre la mesa. Irin se quedó helada, sin saber qué decir. Bajó la mirada, murmuró un lo siento y retrocedió unos pasos antes de desaparecer entre la multitud. Sarocha exhaló despacio, casi incrédula. Sabía que Rebeca era fuerte, pero escucharla decirlo así, con esa seguridad, la dejó sin palabras. La miró con un calor que mezclaba orgullo, alivio y amor. Gracias por eso, susurró Sarocha, tocándole el brazo. Rebeca se acercó un poco, su voz suave solo para ella. Yo sé quién es mi hogar, Sarocha. La besó en los labios sin importarle los ojos alrededor. La mano de Sarocha tembló cuando entrelazó sus dedos con los de ella. Y mientras caminaban juntas hacia la siguiente clase, por primera vez en días, Sarocha sintió que podía respirar sin la sombra insistente de Irin detrás. Eran ellas, solas contra el mundo si era necesario, y juntas eran invencibles. Capítulo 60. Nosotras. El semestre avanzó más rápido de lo que cualquiera de las dos esperaba. Entre trabajos, exposiciones, amigas y la rutina compartida en su departamento, Rebeca y Sarocha habían entrado en una etapa nueva. Más madura, más tranquila, más real. Ya no era solo la ilusión intensa de los primeros meses. Ahora era convivencia, decisiones pequeñas, complicidades diarias, planes que empezaban a parecer de vida. Esa tarde tenían una presentación importante en la facultad. Sarocha estaba más nerviosa que de costumbre, repasando sus apuntes mientras caminaban por el pasillo. Rebeca le hablaba bajito, casi pegada a su oído, como si sus palabras pudieran calmarle el temblor de las manos. Lo harás perfecto, como siempre murmuró. Lo dices porque me amas, contestó Sarocha, intentando bromear, pero la voz le salió fina. Lo digo porque es verdad, y porque te he visto estudiar más que cualquier persona en este edificio. Sarocha respiró hondo. Esa frase le acomodó algo dentro del pecho. La presentación fue impecable. Cuando terminaron, los profesores la felicitaron y sus compañeros la aplaudieron. Rebeca la observaba desde el fondo del salón, orgullosa, con los ojos brillantes. Era una mirada que no necesitaba palabras. Decía, esa es mi novia. Cuando salieron, Nam y Kat se abalanzaron sobre Sarocha. Estuviste increíble, gritó Kat. Mi bebé es seca, dijo Nam abrazándola. Rebeca se acercó último. No hizo show. No la tomó del rostro como otras veces, no la besó hasta marearla, solo le tomó la mano. Fue un gesto discreto, cálido, lleno de orgullo. Ese tipo de cosas, las pequeñas, silenciosas, eran las que más derrumbaban a Sarocha. Caminaron juntas hasta el café de siempre. Pidieron jugos, algo para picar, y se quedaron conversando sobre cualquier tontería. Una tarea, un meme, un recuerdo del viaje a Londres. Al final, Nam y Kat tuvieron que irse a una tutoría, dejándolas solas en la mesa de madera del rincón. Rebeca se inclinó sobre la mesa, apoyando la barbilla en su mano. «¿Te ves feliz?», dijo simplemente. «¿Y tú?», preguntó Sarocha, jugueteando con la manga de su polerón. «Yo, más que feliz. Creo que estoy orgullosa de lo que estamos construyendo». Sarocha levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en la voz de Rebeca. «¿Orgullosa?» «Sí, de ti, de nosotras, de cómo peleamos, hablamos, nos arreglamos, nos acompañamos. Tú eres mi hogar». Sarocha tragó saliva. Ese tipo de palabras siempre le acariciaban donde más dolía y más la sanaban. «Yo también siento eso», dijo bajito. «Que contigo estoy creciendo, que estoy haciendo mi vida de verdad». Se quedaron un momento en silencio. Afuera el sol se filtraba entre los árboles. El ruido de los autos se oía lejano, y en la mesa se sentía una sensación suave, casi solemne. Rebeca extendió la mano y le acarició los nudillos. «Sarocha, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro».
Cuando piensas en tu futuro. Estoy yo ahí. Sarocha se quedó quieta. Luego sonrió, pequeña, honesta, temblorosa. Eres lo primero que veo. Rebeca tomó aire, como si esas palabras le hubieran golpeado la espalda. Bien, dijo con una sonrisa lenta. Porque para mí, tú también eres futuro. No fue una propuesta de matrimonio ni un pacto eterno. Fue algo más realista, más adulto. La primera vez que hablaban de años sin miedo, de vida sin exagerar. Cuando salieron del café, Rebeca la tomó de la mano de nuevo. No había cámaras, nadie grabando, nadie aplaudiendo. Solo ellas dos, caminando hacia casa, sabiendo que ese día, de alguna manera, había cambiado algo profundo. El primer nosotras grande, el que no necesitaba gritos ni promesas, solo certeza. Epílogo, 15 años después. El departamento se había convertido en una casa luminosa, llena de cuadros, juguetes repartidos por el suelo y el aroma dulce del queque que Rebeca horneaba. Para su pequeña Song, era una tarde tranquila. Sarocha revisaba unos papeles de trabajo en la mesa del comedor, mientras su hija Song, de 6 años, coloreaba un cuaderno con la concentración feroz que solo los niños poseen. «Mami, ¿puedo ponerle alas al perrito?», preguntó Song sin levantar la vista. «Puedes ponerle alas, capa y si quieres, una espada láser», respondió Sarocha sonriendo. Song rió y siguió dibujando. Del pasillo apareció Rebeca, una mano en la espalda por el cansancio, la otra sosteniendo una taza de té. Su abdomen de 8 meses se movía levemente. Mon, la bebé que venía en camino, parecía reconocer la voz de su hermana cada vez que ella hablaba. «Oye, mi amor, tu hija insiste en que cuando nazca Mon, la va a entrenar para ser una guerrera espacial», dijo Rebeca riendo. «Perfecto», contestó Sarocha. «Yo solo espero que no le enseñe a rayar las paredes». Rebeca se acercó y le dio un beso lento, tranquilo, de esos que parecían parte de la rutina más sagrada. Ambas se miraron con un cariño que era hogar, historia y futuro. Habían pasado 15 años desde que se conocieron en la Facultad de Derecho. Ambas se titularon con honores. Sarocha trabajaba en un estudio jurídico respetado. Rebeca estaba a cargo de una sucursal de la empresa de su padre. Aunque también seguía como influencer, lo hacía con equilibrio, con contenido que amaba, sin la presión que se imponía antes. Se casaron 8 años atrás, en una ceremonia íntima en Chiang Mai, rodeadas de árboles y familia. Fue el día en que ambas supieron, sin duda alguna, que habían elegido bien. Tuvieron a Song 6 años después, y ahora esperaban con emoción a su segunda hija, Mon. Rebeca apoyó su cabeza en el hombro de Sarocha. «¿Te das cuenta?», susurró. «Lo hicimos. Lo que soñábamos cuando éramos unas bebés en la universidad, aquí está. Todo». Sarocha le acarició el vientre. «Sí, todo. Y aún nos queda tanto por vivir». Song corrió hacia ellas, trepándose a las piernas de Sarocha. «¿Y vamos a ser 4?», preguntó con ojos brillantes. Sarocha la tomó en brazos. 4 y siempre juntas. Rebeca se inclinó para abrazarlas a las dos, con su gran barriga incluida. El sol entraba por la ventana, cálido, dorado, iluminando el rostro de las 3. Era el futuro que habían deseado, el futuro que se habían ganado, el amor que había empezado con un té de testo y que ahora se extendía hacia una vida completa. Una familia, su familia. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.